Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros iniciando la sesión del día de hoy. Buenos días, Daniela. Buenos días, Olga, gracias. Buenos días, profe. Buenos días, Ixley. Bien, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por conectarse, gracias por levantarse temprano, porque parece que sus compañeros no les dieron ganas. Apenas empiezan a despertar. Entonces, muchachos, antes de que iniciemos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con la clase? Creo que no, profe. Ok, gracias, Fanny, gracias. Vamos entonces a iniciar, muchachos, vamos a revisar los últimos temas que vamos a alcanzar a ver en este curso. Prácticamente vamos a seguir con la parte de electrodinámica y pues será lo que lo que alcancemos a ver para prepararnos en 2 semanas más. El plan es que el día 16 de diciembre estaremos aplicando nuestro segundo examen parcial. Y prácticamente ya estaremos cerrando este semestre. Entonces, les invito, muchachos, a que hagamos el último esfuerzo. En un ratito más les publico ya la situación del laboratorio. El día de mañana haremos alguna aclaración al respecto y el día viernes, el día viernes vamos a dar la sesión del día viernes para que se reúnan con sus equipos, aprovechen esa hora de la sesión para que pues distribuyan su trabajo, hagan lo que tengan que hacer al respecto de ese trabajo de laboratorio. La próxima semana estaremos publicando la segunda práctica, que es la que corresponde a este parcial, que sería el arreglo de resistores serie paralelo y mixto, y con eso estaríamos hablando con las actividades de laboratorio. Entonces, ese es el plan, muchachos, para este fin de semana, para este viernes, la sesión que tenemos programada el viernes, que la aprovechen en la realización de ese trabajo. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Pregunta, comentario al respecto? No, profe. Bien, gracias. Entonces, para continuar con nuestros temas
el curso voy a compartir una presentación donde vamos a revisar el día de hoy el concepto de eficiencia. Vamos a ver, vamos a aprovechar a ver si sus compañeros ya nos obsequiaron con ese tema para darle una introducción a ese pues con lo que nos hayan compartido en su presentación y de ahí nos arrancamos. Voy a compartir mi navegador. Mm, mm, mm. Tengo rendimiento de eficiencia, Contreras Vargas, Ixtli. ¿Estás presente, verdad, Ixtli? Por aquí. Sí, profe, aquí estoy. Ya nos entregaron su link, ¿verdad? Ah, bueno, aquí mismo está. Sí, Vamos a ver. el libro lo entregamos bueno, en la tarea que puso. No lo pusimos ahí, pero si quieres se lo pongo de una vez. Ok, no hay problema. Ahorita de ahí lo jalo de la tarea. Entonces, de ahí lo ejecutamos sin problema. Gracias. 5:16. Bien, ahí vamos a revisar, vamos a ver qué nos dicen los compañeros acerca de. Rendimiento de eficiencia eléctrica. El rendimiento es la eficiencia energética de un dispositivo, máquina o aparato eléctrico, la cual toma en cuenta la relación entre la energía obtenida para su funcionamiento y la energía consumida y suministrada por el aparato. Cuando decimos que consumimos cierta cantidad de energía eléctrica, no nos referimos a que la hemos destruido o perdido. Lo que sucede es que hemos transformado esa energía eléctrica en otra forma de energía más útil. Pero la energía no se transforma siempre en el otro tipo de energía que deseamos al 100%. Y es justamente ahí donde hablamos acerca del rendimiento de un aparato eléctrico. ¿Cómo se calcula el rendimiento? El rendimiento de un sistema se expresa generalmente en forma de porcentaje. Este rendimiento se calcula utilizando la siguiente fórmula. Porcentaje de rendimiento igual a energía útil de salida sobre la energía total de entrada por 100. Por ejemplo, supongamos que a un foco se le entregan 1000 joules de energía eléctrica. Joules es la unidad básica de energía del sistema internacional y con ello se producen 200 joules de energía luminosa, por lo que los otros 800 joules se convierten en energía térmica. En este caso podemos decir que el rendimiento del foco es bajo.
El porcentaje de rendimiento es igual a 200 joules entre 1000 joules por 100, que nos da igual al 20%. Bueno, como ya vimos, el rendimiento es la eficiencia en que se transforma la energía de los aparatos que utilizamos y que producen un trabajo. La transformación de la energía nunca será al 100% en forma en que nosotros deseamos, pues también se puede convertir en otras formas de energía, haciendo que el rendimiento de tal aparato se vea reducido. De igual forma, el cálculo de rendimiento se puede determinar mediante la fórmula que hemos presentado y despejar para obtener los valores según lo necesitemos. Espero hayamos presentado el tema de la manera más eficiente para ustedes. Gracias. Bien, ya vimos aquí lo que nos compartieron las compañeras acerca de la eficiencia. Vamos a hablar precisamente, es el tema que nos ocupa el día de hoy. Comentarios para las compañeras, y seguramente es una situación que se da mucho, que acostumbramos a hacer, que no es la correcta, pero bueno, para que quede la experiencia para el futuro, muchachos. Tiene muy buena información su presentación, la información es correcta, la presentación que hicieron de ellas es adecuada. Lo que no está, no se vale, no se puede hacer, y generalmente es un consejo que les doy para la vida, muchachos. Cuando van a hacer una presentación de cualquier información, de cualquier tema, toda esa información está bien que la tengan a la mano, incluso la puedan leer, sobre todo en estos casos que tenemos la facilidad de hacerlo en línea o de hacerlo mediante una grabación. Pues podemos sin ningún problema tener toda esa información y leerla sin ningún problema. Pero no debe de ir toda montada sobre las diapositivas. Tienen que ser más sintéticos en las diapositivas, poner solamente algunas frases muy específicas, aderezar con un poco más de imágenes, y aunque lean todo eso que estaba escrito, bueno, lo que no se debe de ver pues es que leemos el texto de la presentación. Ese es el principal punto. No tiene sentido tener una presentación y llegar a leer lo que dice la presentación. Más bien debe de haber ahí un resumen, algo muy resumido, y puedo leer todo eso, pero solamente presentar unos pequeños fragmentos de esa información, de tal suerte que pues mantenga yo el interés de la escucha, porque cuando yo personalmente, cuando empiezo a ver que se lee todo lo que está en las diapositivas, pues ya no pierdo interés en esa información, porque sé que en el momento en que yo lo quiera, pues reviso la presentación y tengo la información. Entonces, ese es el riesgo cuando empezamos a leer y ponemos toda la información que vamos a dar en la diapositiva. Entonces, esa es la observación, muchachos. Digo, esto es una situación que se da muy a menudo, y la vamos a encontrar en muchas de sus exposiciones, pero pues que sirva para el futuro, muchachos, esa observación, por favor. Mantengan el interés de su audiencia, no poniendo toda la información y sobre todo no leyendo la de la presentación. ¿Vale? ¿Algún comentario, muchachos? ¿Algo que quieran agregar al respecto? ¿Algo en su defensa, muchachas? Bien. De cualquier manera, cumple con los requisitos que pedimos en cuanto a tiempos, en cuanto a extensión, en cuanto a información. Nada más es esa observación, y esa observación es general.
muchachos, porque seguramente la vamos a encontrar en muchas de sus exposiciones. Bien, pero entonces vamos a retomar esa información que nos dieron las compañeras acerca de la eficiencia o rendimiento, porque es el tema que nos ocupa el día de hoy. Voy a dejar de compartir esto, voy a compartir el, la presentación que vamos a trabajar. Y si les encargo Ixtli, por favor, si me apoyan, hay que poner el link de su presentación en la misma presentación, por favor. Hay que pegarlo ahí también, para que desde ahí se pueda lanzar. ¿Vale? Gracias. Entonces vamos a compartir la presentación donde vamos a hablar precisamente de este tema de la eficiencia o rendimiento. En este caso, la eficiencia o rendimiento de un circuito eléctrico. Ahí hablaron de un aparato, digamos, de un foco. Pues un foco puede ser una carga dentro de un circuito eléctrico, pero puede haber muchas otras cargas. Por ejemplo, estos mismos resistores también pueden ser una carga en un circuito eléctrico, perdón. Entonces, nos decían que la eficiencia o rendimiento pues tiene que ver con la energía que se consume o que se utiliza y con otra parte de esa energía que no se utiliza, sino propiamente se desperdicia, digamos, por decirlo de alguna manera, o no se utiliza eficientemente porque se transforma en otro tipo de energía que no es útil. El caso que nos decían del foco, pues la energía útil del foco es la que se está transformando en luz, porque la función del foco es proporcionar luz, pero al mismo tiempo que está proporcionando luz, está generando calor, y esa es la parte de la energía que no se está usando eficientemente, porque sería ideal que el foco generara luz sin que generara tanto calor, porque el calor no lo estamos utilizando, el calor lo que estamos utilizando es la luz, bueno, salvo los focos que utilizan los taqueros, ¿verdad? Eso sí, se utiliza ese calor de los focos. Por eso no se han visto que tienen unos focos gigantescos ahí, sobre todo los señores que venden carnitas y no las mantienen calientes por medio de esos focos. Al menos antes se veía mucho. Pero esa es la cuestión, esa es la cuestión de la eficiencia del rendimiento. Aquí entonces, en este caso, nosotros vamos a ver la eficiencia o rendimiento de un circuito eléctrico formado por resistores, y esta eficiencia o rendimiento lo vamos a simbolizar con una letra N, así estilizada, es una letra N, esa es la eficiencia o rendimentación, vamos a simbolizar la eficiencia. Tiene que ver, desde luego, con el circuito eléctrico, tiene que ver con la ley de Ohm, porque vamos a utilizarla eventualmente para el cálculo. Entonces, vamos a ver cómo podemos determinar la eficiencia de un circuito eléctrico retomando los conceptos que nos dijeron los compañeros. Entonces, la definición de la energía, de la eficiencia, pues es esta se me olvidó. Bien, entonces decíamos que un circuito eléctrico es más o menos eficiente, dependiendo qué tanta energía es suministrada. Bueno, vamos a hacer, ahorita hacemos armamos la definición, Olga, por ahí. En base a la función, en base a la potencia que utiliza un circuito, vamos a determinar esa eficiencia precisamente. Este circuito, vamos a ver, vamos a analizar que tiene un elemento adicional que antes no teníamos en otros circuitos, pero que ya vieron ustedes aparecer en los ejercicios, en los últimos ejercicios que resolvieron de circuitos mixtos. Y resulta que es esta pequeña resistencia que está pues prácticamente a continuación de la fuente, que es de hecho una parte
interna de la fuente, esta resistencia propiamente estaría dentro de esta fuente. Cualquier fuente que tengamos, cualquier fuente de energía eléctrica, ya sea como este caso una batería, una pila, una serie de pilas interconectadas, siempre va a tener una característica propia de su fabricación, de los materiales que la conforman. Va a tener propiamente una resistencia interna. Entonces, esta pequeña resistencia que está aquí, la vamos a llamar una resistencia interna. La vamos a simbolizar así, como una RI, una R minúscula, con un subíndice I. Eso me quiere decir que es la resistencia interna. Esta está dentro de la misma fuente, es parte de la misma fuente. Aquí, bueno, no había espacio para dibujarla ahí dentro, pero esta resistencia está dentro de la misma fuente, de tal suerte que cuando nosotros aplicamos un voltaje a un circuito, ese ya está tomando en cuenta que existe esta resistencia ahí. Esto es, el voltaje que aplicamos al circuito está propiamente entre estos terminales. Aquí sería la terminal que antes hemos llamado la terminal de la fuente sería este punto. Y la otra terminal de la fuente sería este punto. Todo lo que está entre estos dos puntos está dentro de la fuente. Está lo que es propiamente la fuente, algo que impulsa a los electrones a moverse. En este caso, si es una pila o una batería, es una reacción química que es la que está impulsando aquí el movimiento de los electrones que pasan a través de esta resistencia interna, es decir, que es inherente a los materiales con que está formada esta batería o esta pila, de tal suerte que aquí, entre estos extremos, es donde tenemos propiamente el voltaje aplicado. Ese es el voltaje del que hemos estado hablando antes. Y aquí, en esta parte interna de la fuente de fuerza, de la fuente de voltaje, de la fuente de potencia, tenemos una parte que es propiamente la que genera ese movimiento de los electrones. Eso se llama la fuerza electromotriz. Esta E es la fuerza electromotriz. La simbolizamos con la letra E. Significa fuerza electromotriz. Generalmente se abrevia de esta manera. Y se llama fuerza electromotriz. ¿Por qué fuerza electromotriz? Porque es la fuerza que impulsa al movimiento de los electrones. Por eso dice electromotriz. Y decía, en este caso, pues esa fuerza electromotriz está dada por una reacción química. En el caso que vamos a ver más adelante, más bien en el siguiente curso de Física 4, vamos a ver que esta fuerza electromotriz puede provenir de interacción de campos magnéticos, pero en este caso es una reacción química la que produce esta fuerza electromotriz. Entonces aquí tenemos este voltaje al exterior de la fuente, tenemos esta fuerza electromotriz al interior, y acá también, debido a esta resistencia, lo que tenemos es un voltaje interno, una caída de tensión interna. Vamos a ver si la podemos representar así. Una caída de tensión interna, vamos a llamarle una VI, que es el producto de la corriente que va a circular en el circuito, porque toda la corriente que circula en el circuito va a pasar por esta resistencia interna, De acuerdo con la ley de Ohm, este voltaje interno que se genera, o esta caída de tensión que se genera aquí entre estos dos puntos, entre esta parte donde se genera la fuerza electromotriz y el borne externo de la
de la fuente. Entonces hay una caída de tensión que se llama el voltaje interno o la caída de tensión interna o la caída de tensión debido a la resistencia interna. Y esa es la que vamos a considerar la principal causa de que nuestro circuito tenga una cierta eficiencia. Aunque también hay energía que se pierde en los conductores externos, pues esta es la más pronunciada, la energía más pronunciada que se pierde, porque esa no hay manera de evitarla. Pero bueno, hasta aquí, muchachos. Vamos a establecer una relación entre estas tres variables, este voltaje interno, este voltaje externo, digamos, el que aparece en los extremos externos de la fuente, y, esta fuerza electromotriz, que es esta ahí. Entonces, vamos a ver que aquí en esta resistencia interna se produce una caída de tensión de tal suerte que este, esta fuerza electromotriz pues debe tener un valor mayor al que presenta externamente la fuente, de tal suerte que esta fuerza electromotriz va a ser igual al voltaje que tiene externamente la fuente más el voltaje que se cae internamente. Esto es, esta fuerza electromotriz debe de compensar esta caída de tensión para darnos al final estos 50 volts. Esta fuerza electromotriz tiene que dar un voltaje mayor, porque una parte de este voltaje que genera esta fuente de fuerza electromotriz se pierde aquí en esta resistencia interna. Entonces, de aquí podemos determinar, si despejamos de aquí la fuerza, el voltaje B, que es el voltaje externo en la fuente de fuerza electromotriz. Esto va a ser, despejamos aquí quitamos esta B. ¿Cómo la pasamos por acá, muchachos? ¿Cómo nos queda ahí? Restando, muy bien, gracias. Entonces me queda que este voltaje que nosotros tenemos en el exterior va a ser en la fuerza electromotriz menos el voltaje interno o la caída de tensión. Pero como este voltaje interno es el producto de la corriente por la resistencia interna, entonces podemos expresar también que el voltaje es la fuerza electromotriz menos el producto de la corriente por la resistencia interna, que es lo que dijimos esta BI. Acá está eso. Bueno, esto nos va a servir ahorita porque, bueno, nos va a servir para resolver estos problemas porque esto es causa de determinar las potencias útiles y las potencias que se pierden. Entonces, bueno, vamos a continuar. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Vale, gracias. Entonces, aquí vamos a definir ahora sí la eficiencia de un circuito como la energía. En este caso la vamos a definir en función de potencias. Lo que nos dijeron en la presentación lo hicieron en función de energías, pero es básicamente la potencia y la energía están muy relacionados. ¿Cuál es la diferencia entre la potencia y la energía? Simplemente la energía es el producto de la potencia por el tiempo, entonces cualquier relación es directa. Podemos expresar, en este caso la vamos a expresar la eficiencia en función de las potencias. Entonces la eficiencia de un circuito eléctrico es la potencia útil, vamos a llamarle así, la potencia útil. Voy a poner con todas sus letras. Entre la potencia total del circuito.
Ya está, la potencia útil. Vamos a simbolizar la potencia útil de esta manera, como P1. Potencia útil, y la potencia total, pues como lo hemos usado antes, como PT, ¿no? Potencia total. Pero aquí tenemos un concepto adicional, porque como una parte de esta energía se está, digamos, se está perdiendo, no se está utilizando, válgame la expresión, se está perdiendo, aunque decíamos, bien nos decían ahí en la exposición, que no se pierde, sino que se está transformando en otro tipo de energía que no es muy útil. Entonces aquí tenemos algo que llamamos una potencia de pérdidas. Y esta potencia de pérdidas precisamente corresponde a la que se genera en esta resistencia interna. Esta resistencia interna, cuando pasa la corriente por ella, desde luego genera un voltaje interno aquí, una caída de tensión interna, pero además esta misma corriente hace que se genere aquí una potencia de pérdidas. Entonces tenemos esta relación también importante para esta definición, pero y aquí tendríamos que multiplicar por 100, como nos dijeron, para que esto fuera. Bueno, puede ser esa puede ser sin unidades. Perdón. Otra vez. La potencia podemos expresarla así como la eficiencia, pero la eficiencia la podemos expresar como la potencia útil entre la potencia total. Si la expresamos de esa manera, esta eficiencia es un número que no tiene unidades, es sin unidades. ¿Por qué? Estamos dividiendo una potencia entre otra potencia. Pero podemos expresar esta eficiencia también de esta otra manera, como la potencia útil entre la potencia total, pero multiplicada por 100. Cuando hacemos esto, pues la unidad de la eficiencia va a ser precisamente el porcentaje. ¿Vale? Podemos expresar, dije por 100 y no puse los 100. Por 100. Cuando hacemos eso, entonces podemos expresar esta eficiencia precisamente en un porcentaje, así como nos mostraron en el ejemplo. En el foco, que tenía una eficiencia del 20%, porque solamente 20% de la energía que consume se transforma en luz, el resto se transforma en calor. Entonces, a la hora de multiplicar por 100 podemos expresar esta eficiencia en porcentaje. Son las dos formas que tenemos para esta eficiencia. Pero además, esta potencia total que tenemos en la parte de abajo, esta potencia total que tenemos en la parte de abajo está conformada de esta manera. Esta potencia total es igual a la potencia, digamos, a la potencia útil, más la potencia que se pierde, la potencia de pérdidas. Ya decíamos que esta potencia de pérdidas es esta que tenemos aquí debido a la resistencia interna. Todo lo que tenemos afuera del circuito, esto me da una potencia útil. Todo lo que está afuera, pues se supone que lo estamos utilizando en alguna aplicación práctica. En este caso son resistencias y su función es producir calor. Entonces esas están efectivamente utilizando, pero esta que está aquí dentro de la fuente también está produciendo calor, pero como está aquí produciéndose dentro de la fuente no nos es útil, porque lo único que está haciendo es calentar nuestra fuente. Vamos a suponer, por ejemplo, muchachos, el cargador de nuestro celular. Cuando nosotros ponemos a cargar nuestro celular, hay energía que se está transmitiendo a través de ese cable a la batería de nuestro celular. Esa es energía y potencia útil que estamos aprovechando para cargar nuestra batería. Pero si se han dado cuenta, muchachos, también han visto que ese cargador se calienta. ¿Sí lo han visto, muchachos? ¿Sí lo han sentido? ¿Los cargadores se calientan? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, esa es precisamente la expresión de esa potencia que se pierde. Pues esa energía, aparte de esa energía que estamos utilizando para cargar la batería de nuestro celular, se pierde en forma de calor.
porque internamente pues es una característica que los elementos o las partes los circuitos internos de ese cargador pues tienen esa resistencia interna y por ahí pasa toda la corriente que se está alimentando a nuestra pila del celular para cargarse, y entonces eso produce una potencia que se pierde. Entonces, de esta manera es que vamos a integrar esta potencia útil, pero no esta potencia total del circuito. Ya no va a ser nada más la que hemos calculado antes, que es la que resulta de todo de todos los elementos que tenemos fuera del circuito, fuera de los terminales de la fuente, sino que también habrá que adicionar la potencia que se pierde dentro de la fuente, y eso sería la potencia total del circuito. Entonces, este es el cambio que aplica para este caso para poder determinar la eficiencia. Tenemos aquí que considerar que hay una potencia de pérdidas, y entonces necesitamos, para determinar la eficiencia, necesitamos una potencia útil y una potencia total. La potencia útil es la que siempre hemos estado manejando, es la que está fuera en el circuito de los elementos que tenemos a la vista. La potencia de pérdidas es esta que se produce en la resistencia interna de la fuente, y hay que tomarla en cuenta para poder calcular la eficiencia de este circuito. En este caso ya me da este circuito que tiene una eficiencia ya de 80%, entonces ya tenemos aquí definido una eficiencia. Entonces, en función de eso nos dice que determinemos la resistencia interna. La resistencia interna es esta RI, y el voltaje externo de la fuente, que es este voltaje B. Voltaje externo es este voltaje B. Entonces, eso es lo que hay que determinar para este circuito. Lo que ya tenemos aquí es un dato de corriente de 2 amperes, que es esta corriente que tenemos aquí. Y esta va a ser la corriente total. Si se dan cuenta, es la que está saliendo de la fuente. Y vamos a ver cómo la podemos utilizar para calcular estos parámetros. Pero bueno, entonces vamos a partir de esta idea, muchachos. Este circuito tiene una cierta eficiencia, en este caso 80%. Conocemos este valor de la eficiencia. Para determinar la resistencia interna necesitamos determinar la potencia de pérdidas o la potencia total del circuito. He hecho las dos. Entonces vamos a partir de ese dato. A ver. Primero, para calcular la potencia total de ese circuito necesitamos calcular la potencia útil. Muchachos, nos queda menos de un minuto. Les voy a pedir que nos reconectemos en cuando se termine la sesión para continuar. La pregunta es, ¿cómo calculo la potencia útil de este circuito? ¿De qué es igual esta potencia útil? En general, ¿cómo calculábamos la potencia de un circuito? No, pero antes, si la despejamos de aquí, sí, Olga, pero en función del circuito eléctrico, ¿cómo calculamos la potencia eléctrica? Que es igual. Voltaje por intensidad. Ajá. Entonces esta potencia útil va a ser el voltaje externo